Capítulo 18. Caí sobre una base de fango en la que se deshacía bajo el aguacero. Riachuelos de agua sucia arrastraban flores secas y reptaban entre lápidas. Pies y manos se me hundieron en el barro. Me incorporé y corrí a ocultarme tras un torso de mármol que elevaba los brazos al cielo. El carruaje se había detenido al otro lado de la verja. El cochero descendió, portaba un farol e iba ataviado con una capa que le cubría por entero, un sombrero de ala ancha y una bufanda que le protegían de la lluvia y el frío, velando su rostro. Reconocí el carruaje. Era el mismo que se había llevado a la dama de negro aquella mañana en la estación de Francia. Sobre una de las portezuelas se apreciaba el símbolo de la mariposa negra. Cortinajes de terciopelo oscuro cubrían las ventanas. Me pregunté si ella estaría en el interior. El cochero se aproximó a la verja y auscultó con la mirada al interior. Me pegué a la estatua inmóvil. Luego escuché el tintineo de un manojo de llaves, el chasquido metálico de un candado. Maldije por lo bajo. Los hierros crujieron. Pasos sobre el lodo. El cochero se estaba aproximando a mi escondite. Tenía que salir de allí. Me volví a examinar el cementerio a mis espaldas. El velo de las nubes negras se abrió. La luna dibujó un sendero de luz espectral. La galería de tumbas resplandeció en la tiniebla por un instante. Me arrastré entre lápidas, retrocediendo hacia el interior del cementerio. Alcancé el pie de un mausoleo. Con puertas de hierro forjado y cristal lo sellaban. El cochero continuaba acercándose. Contuve la respiración y me hundí en las sombras. Cruzó a menos de 2 metros de mí, sosteniendo el farol en lo alto. Pasó de largo y suspiré. Le vi alejarse hacia el corazón del cementerio y supe al instante a dónde se dirigía. Era una locura, pero le seguí. Fui ocultándome entre las lápidas hasta el ala norte del recinto. Una vez allí me aupé en la plataforma sobre la cual se dominaba toda el área. Un par de metros más abajo brillaba el farol del cochero, apoyado sobre la tumba sin nombre. La lluvia se deslizaba sobre la figura de la mariposa grabada en la piedra, como si sangrara. Vi la silueta del cochero inclinándose sobre la tumba. Extrajo un objeto alargado de su capa, una barra de metal, y forcejeó con ella. Tragué saliva al comprender lo que trataba de hacer. Quería abrir la tumba. Yo deseaba salir a escape de allí, pero no me podía mover. Haciendo palanca con la barra, consiguió desplazar la losa unos centímetros. Lentamente, el pozo de negrura de la tumba se fue abriendo hasta que la losa se precipitó a un lado por su propio peso y se quebró en dos con el impacto. Sentí la vibración del golpe bajo mi cuerpo. El cochero tomó el farol del suelo y lo alzó sobre una fosa de 2 metros de profundidad. Un ascensor al infierno. La superficie de un ataúd negro brillaba en el fondo. El cochero alzó la vista al cielo y súbitamente saltó al interior de la tumba. Desapareció de mi vista en un instante, como si la tierra lo hubiese engullido. Escuché golpes y el sonido de madera vieja al quebrarse. Salté y reptando sobre el fango me aproximé milímetro a milímetro al borde de la fosa. Me asomé. La lluvia se precipitaba en el interior de la tumba y el fondo se estaba inundando. El cochero seguía allí. En ese momento, tiraba de la tapa del ataúd que se dio a un lado con un estruendo. La madera podrida y la tela raída quedaron expuestas a la luz. El ataúd estaba vacío. El hombre lo contempló inmóvil. Le oí murmurar algo. Supe que era hora de salir de allí a escape, pero al hacerlo empujé una piedra que se precipitó en el interior y golpeó el ataúd. En una décima de segundo el cochero se volvió hacia mí. En la mano derecha sostenía un revólver. Eché a correr desesperadamente hacia la salida, sorteando lápidas y estatuas. Escuché al cochero gritar detrás de mí, trepando fuera de la fosa. Vislumbré la verja de la salida y el carruaje al otro lado. Corrí sin aliento hacia allí. Los pasos del cochero estaban próximos. Comprendí que me alcanzaría en cuestión de segundos en campo abierto. Recordé el arma en su mano y miré desesperadamente a mi alrededor buscando un escondite. Detuve la mirada en la única alternativa que tenía. Rogué que al cochero nunca se le ocurriese buscar allí el baúl del equipaje que había en la parte trasera del carruaje. Salté sobre la plataforma y me metí de cabeza. En apenas unos segundos oí los pasos apresurados del cochero alcanzar el corredor de cipreses. Imaginé lo que sus ojos estaban viendo, el sendero vacío en la lluvia. Los pasos se detuvieron, rodearon el carruaje. Temí haber dejado huellas que delatasen mi presencia. Sentí el cuerpo del cochero trepar sobre el pescante. Permanecí inmóvil. Los caballos relincharon. La espera me resultó interminable. Entonces
escuché el chasquido de un látigo y una sacudida me derribó sobre el fondo del baúl. Nos estábamos moviendo. El traqueteo pronto se tradujo en una vibración seca y brusca que me golpeaba los músculos petrificados por el frío. Traté de asomarme hasta la abertura del baúl, pero me resultaba casi imposible sostenerme con el vaivén. Dejábamos arriba atrás. Calculé las probabilidades de romperme la crisma si intentaba saltear del carruaje en marcha. Descarté la idea. No me sentía con fuerzas de intentar más heroísmos y en el fondo deseaba saber a dónde nos dirigíamos, así que me rendí a las circunstancias. Me tendí a descansar en el fondo del baúl como pude. Sospechaba que iba a necesitar recuperar fuerzas para más adelante. El trayecto se me hizo infinito. Mi perspectiva de maleta no ayudaba y me pareció que habíamos recorrido kilómetros bajo la lluvia. Los músculos se me estaban entumeciendo bajo la ropa mojada. Habíamos dejado atrás las avenidas de mayor tráfico. Ahora recorríamos calles desiertas. Me incorporé y me alcé hasta la abertura para echar un vistazo. Vi calles oscuras y estrechas como brechas cortadas en la roca, faroles y fachadas góticas en la neblina. Me dejé caer de nuevo desconcertado. Estábamos en la ciudad vieja, en algún punto del Raval. El hedor, a cloacas inundadas, ascendía como el rastro de un pantano. Deambulamos por el corazón de las tinieblas de Barcelona durante casi media hora antes de detenernos. Escuché al cochero descender del pescante. Segundos después, el sonido de una compuerta. El carruaje avanzó a trote lento y penetramos en lo que por el olor supuse que era una vieja caballeriza. La compuerta se cerró de nuevo. Permanecí inmóvil. El cochero desenganchó los caballos y les murmuró algunas palabras que no llegué a descifrar. Una franja de luz caía por la apertura del baúl. Oí correr agua y pasos sobre paja. Finalmente la luz se apagó. Los pasos del cochero se alejaron. Esperé un par de minutos, hasta que solo pude oír la respiración de los caballos. Me deslicé fuera del baúl. Una penumbra azulada flotaba sobre las caballerizas. Me dirigí con sigilo hacia una puerta lateral. Salí a un garaje oscuro de techos altos y trabados con vigas de madera. El contorno de una puerta, que parecía una salida de emergencia, se dibujaba al fondo. Comprobé que la cerradura solo podía abrirse desde dentro. La abrí con cautela y salí por fin a la calle. Me encontré en un callejón oscuro del Raval. Era tan estrecho que podía tocar ambos lados con solo extender los brazos. Un reguero fétido corría por el centro del empedrado. La esquina estaba solo a 10 metros. Me acerqué hasta allí. Una calle más amplia brillaba a la luz vaporosa de farolas que debían de tener más de 100 años. Vi en la compuerta de la caballeriza a un lado del edificio, una estructura gris y miserable. Sobre el dintel de la puerta se leía la fecha de construcción, 1888. Desde aquella perspectiva, advertí que el edificio no era más que un anexo a una estructura mayor que ocupaba todo el bloque. Este segundo edificio tenía unas dimensiones palaciegas. Estaba cubierto por un arrecife de andamios y lonas sucias que lo enmascaraban completamente. En su interior podría haberse ocultado una catedral. Traté de deducir qué era, sin éxito. No me vino a la cabeza ninguna estructura de ese tipo que se encontrase en aquella zona del Raval. Me aproximé hasta allí y eché un vistazo entre los paneles de madera que cubrían el andamiaje. Una tiniebla espesa velaba una gran marquesina de estilo modernista. Acerté a ver columnas y una hilera de ventanillas decoradas con un intrincado diseño de hierro forjado. Taquillas. Los arcos de entrada se aproximaban más allá y me recordaron los pórticos de un castillo de leyenda. Todo ello estaba cubierto por una capa de escombros, humedad y abandono. Comprendí de repente dónde estaba. Aquel era el Gran Teatro Real, el suntuoso monumento que Mikhail Kolbenik había hecho reconstruir para su esposa Eva, y cuyo escenario ella jamás llegó a estrenar. El teatro se alzaba ahora como una colosal catatumba en ruinas, un hijo bastardo de la Ópera de París, y el templo de la Sagrada Familia a la espera de ser demolido. Regresé al edificio continuo, que albergaba las caballerizas. El portal era un agujero negro. El portón de madera tenía recortada una pequeña compuerta que recordaba la entrada de un convento o una prisión. La compuerta estaba abierta y me introduje en el vestíbulo. Un tragaluz fantasmal que ascendía hasta una galería de vidrios quebrados, una telaraña de tendederos cubiertos de harapos, se agitaba al viento. El lugar olía a miseria y a cloaca y a enfermedad. Las paredes rezumaban agua sucia de tuberías reventadas. El suelo estaba encharcado.
Distinguí una pila de buzones oxidados y me aproximé a examinarlos. En su mayoría estaban vacíos, destrozados y sin nombre. Solo uno de ellos parecía en uso. Leí el nombre bajo la mugre: Luis Claret y Milá III. El nombre me resultaba familiar, aunque no supe bien de qué. Me pregunté si esa sería la identidad del cochero. Me repetí una y otra vez aquel nombre, intentando recordar dónde lo había oído. De repente mi memoria se aclaró. El inspector Florian nos había dicho que en los últimos tiempos de Kolbenig solo 2 personas habían tenido acceso a él y a su esposa Eva en el torreón del Parque Gel: Shelley, su médico personal, y un chofer que se negaba a abandonar su patrón, Luis Claret. Palpé en mis bolsillos en búsqueda del teléfono que Florian nos había dado en caso de que necesitemos ponernos en contacto con él. Creí que lo había encontrado cuando escuché voces y pasos en lo alto de la escalera. Huí. Una vez en la calle, corrí a ocultarme tras la esquina del callejón. Al poco rato, una silueta asomó por la puerta y echó a andar bajo la llovizna. Era el cochero de nuevo, Claret. Esperé a que su figura se desvaneciese y seguí el eco de sus pasos.